Gracias te damos, Padre, por esta mañana hermosa, preciosa, porque tú eres bueno, porque sigues sentado en tu trono, porque eres nuestro Padre, porque has abierto las puertas, tú rasgaste el velo para que tengamos acceso delante de ti, delante de tu trono, y podemos llegar con todo lo que somos y todo como somos, porque tú no nos ves en estos harapos de inmundicia, de pecado, tú nos ves de una forma especial y hoy queremos entender y saber cómo nos ves tú, Señor, cómo, Padre, nos ves revestidos para poder llegar ante tu presencia. Gracias, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a seguir en esta jornada que estamos haciendo, este viaje que estamos haciendo a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque fíjense cómo estamos viendo parte del Antiguo Testamento y parte, y luego nos vamos corroborar todo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí? Y vamos a ver cómo, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Dios se revela al hombre con un plan perfecto. Y ese plan perfecto es un plan de rescate, de redención, por amor a nosotros. Y por eso decimos que en las escrituras, en la Biblia, es una historia de amor, es historia también. ¿Te gusta la historia? ¿Te gusta las historias de guerra, las historias de estrategias también, de finanzas? Todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios y todo se relaciona directa y personalmente contigo, ¿sí? Y vamos a ver que Dios tiene este plan perfecto que va desarrollando conforme a su palabra, y todo tiene una secuencia de cómo él va tratando con el hombre, ¿sí? Y vamos a ver cómo él trata con seres imperfectos que somos nosotros en un mundo muy imperfecto como el que estamos viviendo ahorita. ¿Qué mundo más imperfecto queremos que lo que estamos viviendo ahorita? Sí, pero él somos su máxima creación y Él no se da nunca por vencido contigo y conmigo. Nunca se da por vencido. Y cuando la maldad llegó tan tremendamente que hasta se arrepintió porque su misma creación se estaba matando unos a otros, estaban acabando. Nosotros, los hombres, estábamos acabando con nosotros mismos. Viene su plan de rescate y hace un pacto con Noé. Y hasta la fecha vemos el arco iris en el cielo, la señal de su pacto, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver también cómo cada vez que Dios trae juicio, trae el plan de redención. Y después de eso, vemos, es la primera vez que se dice la palabra pacto, ya lo dijimos con Noé, ¿verdad? Es la palabra berit. Y vemos la segunda, va desarrollando su pacto con Abraham, hace un pacto con Abraham. Dios inicia el pacto con Noé, Dios inicia el pacto con Abraham. Y entonces vemos que aquí con Abraham también él ratifica, él promete lo mismo, la promesa de Génesis 3:15, simiente, una simiente especial. Dice, yo te haré como tú, ve allá afuera las estrellas, ¿sí? Así haré tu simiente. Y entonces ratifica ese pacto con Isaac y con Jacob. Ese pacto incluye tierra, territorio y descendencia y varias otras cosas. También protección. Yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldiga. Por eso siempre debemos estar orando por la paz de Jerusalén. Debemos estar orando por el pueblo escogido por Dios, que es Israel, ¿sí?
y ahora nosotros estamos ahí injertados. Y entonces vemos aquí, durante estos pactos, ¿verdad? Que ratifica con la descendencia. ¿Y quién es la descendencia de Jacob? Le cambia el nombre a Israel. Tiene 12 hijos y se forma las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Y ya le había profetizado Dios a Abraham que iba a tener 400 años de esclavitud. Pero luego, ¿qué sucede? En esa esclavitud, ya sabemos que fue en Egipto, ¿verdad? Y luego los convirtieron en esclavos. Pero aquí hay una mención muy importante. Fíjense, en Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, ¿sí? Estaban en esclavitud, ellos empezaron a gemir y a clamar a su Dios, se acordaron primero, fíjense, si nosotros leemos toda la narrativa, ellos se habían olvidado ya de su Dios, les había ido muy bien allá en las planicies de Gosén y ellos habían adoptado otros dioses y todo, porque pues estaban muy felices y muy contentos allá, hasta que el faraón los hace esclavos y entonces se acordaron ellos de su Dios y clamaron a su Dios y entonces Dios se acordó de ellos y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces envía a Moisés a que saque de la esclavitud a su pueblo. Y Moisés los saca de ahí, de Egipto, y ya sabemos las razones, ¿verdad? No le creen a Dios, Dios los lleva a la tierra prometida, no le creen a Dios porque dicen, no, hay gigantes, nos van a matar. Y entonces Dios los lleva al monte Sinaí, en el desierto. Y ahí, en el monte Sinaí, Él les da su constitución, los 10 mandamientos. Él les dice, así se van a regir desde ahora en adelante. Así van a ser este pueblo mío y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero aquí este pacto le llamamos el antiguo pacto, el pacto de la ley, ¿sí? No tiene nada que ver con los otros pactos, porque vamos a ver cuál es el nuevo pacto, ¿sí? Cuando veamos Jeremías 31:31. Pero entonces, fíjense, les da estas leyes y les pone en Deuteronomio, vemos todas las leyes, porque dice, hagan esto, yo seré su Dios, yo les voy a decir cómo vivir en bendición, cómo vivir en abundancia, cómo vivir bajo mi protección. Yo soy el Dios soberano, Dios del oro y de la plata. Si ustedes hacen esto, entonces yo los bendeciré y ustedes serán mi pueblo. Pero aquí hay algo muy importante, porque en este pacto, aquí sí hay un compromiso. Es un pacto en el cual Dios dice, yo voy a ser tu Dios, pero tú vas a obedecer lo que yo te diga. Y se los pone muy claro. Y nosotros vemos en Deuteronomio, vemos todas las leyes que pone Dios. En Levítico vemos las leyes, pero Deuteronomio, Él les dice, miren, y son como esas películas, no sé si han visto alguna película así, en que te ponen la historia y después en cierto momento, ¿verdad? Recuerdo en una película que había dos vertientes de la película. Era una persona que tomaba el autobús o el metro, por decir, para ir a un destino o se quedaba. Y en ese momento esa persona duda y dice, ¿me subo al metro o me quedo? ¿Me voy en este camino o me quedo? Y luego de ahí se desarrolla
las dos vertientes y las dos finales, porque Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito maravilloso, pero tú tienes que decidir. Y Dios pone delante de su pueblo, delante del pueblo en Deuteronomio, vienen todas las bendiciones y Dios les dice, mira, yo te bendeciré y tendrás todo esto que yo quiero darte, es el anhelo de mi corazón, darte todas estas bendiciones. Y bendice la tierra, y bendice la familia, y bendice tu arteza, bendice, sí, pero si me obedeces. Y si no me obedeces, según las leyes que yo te estoy poniendo, entonces aquí está la maldición. Pongo ante ti estas dos opciones, ¿sí? La bendición, si tú sigues este camino, o la maldición, si tú te reniegas de mí, si tú te apartas de mí y si tú me desobedeces y prefieres irte con ídolos o escuchar al enemigo en lugar de creerme a mí. Y fíjense cómo a través de esto vemos que Dios nos dice, y todavía después de decirnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, y todavía nos dice, escogeos pues el bien, escogeos pues el bien. En Deuteronomio 30:15 dice, hoy te doy a elegir. Tú puedes elegir el día de hoy. Piensa bien lo que vamos a elegir el día de hoy, porque ese hoy no quiere decir el hoy en aquel tiempo. Esa palabra es un tiempo presente continuo. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Ese hoy, Dios te lo está diciendo en este momento. Y dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y te da toda la lista. Y después aún dice, escoge el bien con todo su corazón. Dios te dice, escoge el bien. Como si fuera tan difícil escoger el bien, pues sí, porque a veces nosotros vemos alrededor el mundo y decimos, ¿qué nos pasa? Y nos incluimos. ¿Qué nos pasa? Sabemos lo que es el bien, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que eso nos trae bendición y protección de Dios y aún así hacemos el mal. Y por eso hoy te dice el Señor, escoge el bien, ¿sí? Y fíjense, porque Dios nos dice en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Es que no puedo, Señor, es que no puedo ser santo. ¿Cómo voy a poder ser yo santo? Tú eres santo y tú nos dices, sed santo porque yo soy santo, porque es la manera de presentarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no podemos, si estamos llenos de pecado y vestidos de harapos de inmundicia. Y viene la misericordia de Dios y te dice, yo te voy a decir cómo. Y para esto vamos a una ilustración hermosa que tenemos en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, acerca de los pactos, para entender lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a este pacto que hacen entre David y Jonatán. David y Jonatán. Y vemos que en Primera de Samuel 18, vamos a ver lo que pasa. David, ya sabemos, vence a Goliat, le corta la cabeza y entonces, pues obviamente que pues era requerido en la corte. Y dice aquí, fíjense que pues Saúl lo manda a llamar a David y pues platican y hablan y todo eso. Y fíjense lo que sucede. Dice en el 18:1, aconteció
que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, estamos hablando de David, el alma de Jonatán era el hijo de Saúl. Saúl en ese tiempo pues era el rey de Israel, ¿sí? Jonatán, el hijo del rey de Israel, dice, quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y bueno, muchas gentes, ¿verdad?, han querido pervertir esto o decir esto, lo otro. Simplemente, a ver, dime tú cuál es el segundo mandamiento, ¿verdad?, en cuanto a lo que Jesús dijo, porque sabemos que obviamente son los 10 mandamientos, los primeros 4 pues pertenecen o se refieren a Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza, que no, que guardemos el día de reposo, que no usemos el nombre de Dios en vano, etc. Y los otros, el 5 es honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí ya vemos nuestra relación con los demás, ¿sí? No cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. O sea, toda la relación con nuestro prójimo. ¿Y qué dice Jesús? Dice Jesús, pues todo esto se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí estamos viendo ese reflejo de los mandamientos. Jonatán amó a David como a sí mismo, ¿sí? Y entonces vemos cómo Saúl pues ya toma a David, ¿verdad? Ya no lo deja regresar a casa de su padre y lo tiene ahí en el palacio, pero Dios estaba con David y lo prospera. Y entonces David se empieza a hacer muy famoso porque pues obviamente con la gracia y el favor de Dios, y entonces Saúl empieza a tenerle enojo. Primero dice, fíjense qué puntual es esto. Saúl empieza a temer a David y entonces él era el rey. ¿Cómo era posible que le tuviera miedo a un joven que era su súbdito? Dice que Saúl temía a David y entonces empieza el odio de Saúl en contra de David. Y vamos a ver qué sucede. Pero recuerden, el hijo de Saúl amaba a David como a sí mismo. Y entonces vamos a ver que hacen un pacto. Fíjense cómo aquí vemos una ilustración muy hermosa, ¿sí?, de lo que es el pacto. Y entonces dice, en 1 Samuel 18, él dice que hace pacto David con Jonatán. ¿Y cómo hace ese pacto? Él hace ese pacto de la manera que Jonatán se quita su manto y le da el manto a David. Y dice que se quita su manto y dice que se quita su cinturón y que se quita su espada, ¿sí? Y que esto hacen un pacto. Y Jonatán, siendo el hijo del rey, se quita su vestimenta, su manto, y se lo da a David, ¿sí? Y aquí es algo clave, porque ¿qué quiere decir? Que Jonatán ceda su vestimenta y ceda su cinturón y su espada. Cuando tú te vistes de alguien, pues te puedes confundir con esa persona, ¿verdad? Tú te disfrazas. Nosotros hablamos disfrazar. ¿Por qué disfrazar? Porque realmente no eres esa persona. Pero en aquel tiempo, lo que es vestirte con las vestimentas, investido, dice la palabra de Dios, investirte es tomar la identidad de esa persona. Fíjense lo que Jonatán estaba haciendo. Él estaba cediendo su lugar de hijo del rey. A él le correspondía ser el siguiente rey, pero estaba pasando su manto, ¿sí?, en ese pacto con David. Y dice la palabra
que dice, así me haga Jehová, porque juró por Dios, o sea, que sea Dios testigo. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? El atalaya, quien esté viendo este pacto que yo estoy haciendo contigo, entre tú y yo. Y después vamos a ver cómo se desarrolla, pero hoy vamos a ver el cambio de mantos. ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo de mi sobrinito, es un sobrinito que le encanta ponerse los atuendos, ¿verdad? Y los disfraces de los superhéroes. Y pues le compraron uno de Batman y luego el de Superman y luego pues todos esos. A él le encanta que ponerse. ¿Y qué es lo que siempre se ponen? ¿No se han fijado? La capa. Cuando ellos se ponen la capa, ellos tienen la identidad de ese superhéroe. Y bueno, pues mi sobrinito empezó a crecer, ¿verdad? Y pues ya no le quedaba el traje. Ah, pero la capa se dormía con ella, porque teniendo la capa, eso él sentía que era ese superhéroe. ¿De dónde viene eso? Viene de esto, de un intercambio de mantos. Cuando tú te pones el manto de esa persona, adquieres su identidad. Todos los reyes, si ustedes se fijan, tienen su vestimenta, pero que cuando los hacen reyes, ¿qué les ponen? Una corona y les ponen un manto. El famoso manto es el rojo de armiño, ¿sí? Porque esa es la identidad, eso les da la identidad. Y Jonatán, siendo hijo del rey, le pasa su identidad a David. Qué importante enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora, y fue algo profético también, porque acuérdense que ¿quién fue el rey de Israel después de Saúl? Pues fue David. Ese manto que Jonatán le cede al rey David. Bueno, en ese entonces obviamente no era rey, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿qué significa para nosotros tener ese intercambio de mantos? ¿Con quién vamos a intercambiar nuestro manto? Fíjense, la palabra de Dios nos habla muy puntualmente en esto y usa lo mismo porque dice que nosotros debemos estar vestidos. Muchas veces hablamos que somos pueblo escogido por Dios, que Él nos viste de lino fino, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vestimenta es el manto de Jesús. ¿Quién es nuestro pacto? Nuestro pacto es Jesús y Él intercambia su manto con nosotros. Y hay varios pasajes que vamos a ver en este momento y que vamos a ver que dice, por ejemplo, en Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero en Cristo Jesús, dice, y ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos, ¿sí? Fíjense, en el 23, ¿qué quiere decir? Que antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Dice, fíjense, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada y ahora es revelada en Cristo Jesús. Es en este pacto de la ley, este es el antiguo pacto de la ley, estábamos bajo el pacto que teníamos que cumplir la ley. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés, él hace un sacrificio y entonces parte un cordero
y la mitad de la sangre él la pone sobre las piedras en las que se había esculpido la ley, ¿sí? Y el resto de la sangre la vierte sobre el pueblo. ¿Qué quiere decir? Es un pacto de sangre, sigue el mismo simbolismo, es un pacto de sangre en donde hay derramamiento de sangre y la mitad de la sangre que fue vertido en el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros todo lo que diga en Dios, en estas leyes, en estas tablas, todo lo vamos a cumplir, ¿sí? Era un pacto de sangre, tenían ese pacto de sangre, habían sido bañados con esa sangre, él lo esparció esa sangre del cordero y ellos dijeron, vamos a cumplir, pero cumplieron, no lo cumplieron, no lo cumplimos, ¿sí? La humanidad se apartó de Dios, aún sabiendo que teníamos la oportunidad que se nos había dado a elegir. Y entonces no pudimos cumplir la ley. Y entonces viene la mano rescatadora de Dios y dice, por fe ahora vamos a ser revestidos de Cristo, revestidos. ¿Y qué es eso? Ponernos el manto de Cristo, ponernos la identidad del Hijo de Dios para que Dios nos viera a nosotros como hijos suyos. Y aquí lo dice, ¿para qué? Entonces, ¿para qué la ley? ¿La ley es desechada en el antiguo pacto? No, no es desechada la ley. Lo que es desechado es el pacto, porque el pacto decía, ustedes me obedecen y yo los voy a bendecir. Sin embargo, rompimos nosotros el pacto y entonces ahora Dios nos manda un redentor que nos vuelve a acercar a Él. La ley nos acerca a Dios en el entendimiento de que no podemos cumplirla. Entonces necesitamos un redentor. Y qué hermoso que dice aquí, fíjense, dice que somos revestidos, ya no estamos bajo el ayo de la ley, sino que estamos justificados por la fe, ¿sí? Para llevarnos a Cristo, para ser, pero en el 25 dice, pero en Cristo Jesús, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir todos los que estéis bautizados en Cristo? Lo habíamos comentado, el bautizo es una técnica que usaban los que teñían las telas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a adoptar la identidad de Cristo? Porque vamos a ser bautizados en Él. Y bautizado quiere decir cuando el que tiñe la tela de una tela blanca sin color, ¿sí? Es sumergida en la tintura, la más importante y la más de mayor valor era el rojo que sacaban de las cochinillas, ¿verdad? Entonces sumergían esa tela y cuando sacaban esa tela, ¿sí? Ya no era blanca, había cambiado su color. Ahora ya no era de que te quitas o te pones, ¿verdad? Como nosotros, que nos ponemos el rubor o que nos ponemos un saco verde o uno amarillo o uno azul. No, estaban compenetrada la tela con el color, había cambiado su color. Ya no dices tú, tráeme la tela blanca, no, es tráeme la tela roja, es otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Estamos compenetrados en la esencia y en la identidad de Cristo Jesús, en nosotros. Fíjense qué hermoso. Y vamos a ver también este otro pasaje que vemos en Romanos 6, del 1 al 7. Dice, fíjense,
¿Qué pues diremos? Si ya tenemos la identidad de Cristo, entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros? Dice, ya tenemos, entiendan que tenemos otra identidad y en Romanos nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Todos en el 3 no saben que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte. Fíjense, ¿cómo que en su muerte? Pues nosotros hemos sido bautizados para vida. Sí, pero antes de tener esa vida, ¿por qué somos bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué quiere decir esto? Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que tener un cuerpo identificado como humano, ¿sí? Él se vistió de humanidad. Él tuvo que tener un cuerpo. Él nos da este manto de su espíritu, ¿sí? Pero Él también recibe un cuerpo de humanidad. ¿Para qué? Para morir. Porque ¿cómo iba a morir si es Dios y si no tiene un cuerpo? Tuvo que nacer igual que todos de la Virgen María. Tuvo que crecer como hijo, como niño, como bebé, como niño, como adolescente y ya como adulto en su cuerpo, pasar por todo el proceso que a él le costó vestirse de humanidad. ¿Para qué? Porque precisamente para en ese intercambio de mantos morir junto con él, en ese bautismo, porque tenemos que tener su identidad, pero primero morir. ¿A qué morimos? Él murió en su carne, nosotros también morir en nuestra carne, ¿sí? Y dice, seremos también crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que este cuerpo que yo tengo ahorita, este cuerpo de pecado, que hace lo que no quiero y que de pronto, ¿verdad? Quiero hacer cosas que sé que no debo hacer, sí, pero tengo un cuerpo de carne, pues este también tiene que morir, igual que el cuerpo de Jesús murió. Dice, el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué fue lo que destruyó esa muerte de Jesús? Esas cadenas que me atan al pecado. Y vemos Efesios 4, 17 al 32. Vamos a ver, Efesios 4, 17 al 32 dice, esto pues os digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no andemos, dice, ya no andes, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no andéis, dice, no, ya no andéis en el 17, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿sí? Y entonces, pero ustedes, ahora somos nosotros, dice, ¿qué habemos hecho? ¿No habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a su verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de nuestro viejo manto. Despójense ya, porque ¿saben qué pasa? Yo no sé ustedes, pero si ustedes se quieren poner un saco o un abrigo, primero tienes que quitarte la ropa que traes, ¿verdad? Para ponerte un nuevo saco.
tienes que quitarte el saco anterior. Muchas veces queremos queremos mantener nuestro manto de inmundicia y ponernos encima el manto del Señor. Eso no funciona. ¿Has tratado de ponerte un saco arriba de otro saco? No te lo puedes poner. Primero tienes que quitarte el otro saco. Pero ¿cómo me lo quito? Porque estamos impregnados, porque estamos identificados y tenemos ahora a Cristo. Y Cristo dice aquí que vamos despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra en el 23, Efesios 4, 23, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Aquí está la renovación en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y aquí nos dice, ¿y qué vamos a hacer? Quítense de mentiras, desechen la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, sí, se pueden enojar, pero no pequen, no pequen. Todos nos enojamos. Jesús se enojó cuando vio el templo convertido en un mercado. Claro que se enojó y cogió el látigo y volteó las mesas. Sí, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, podemos enojarnos y aún Dios nos dice, así como Marta, ¿verdad? Y cuando llegó Jesús tarde, él ya sabía que iba a levantar a Lázaro y Marta le recrimina, ¿por qué? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Y qué hace Jesús? La abraza y la coge y llora con ella. Así también nuestro Jesús dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Y entonces, fíjense, no deis lugar que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir al que padece necesidad, ¿sí? Que no salga palabra corrompida de su boca. ¿Por qué? Porque lo que salga de tu boca, que edifique, que bendiga. Eso es lo que tenemos que hacer para dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Y quítense amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sean buenos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Señor, es que no puedo, es que ¿cómo le voy a hacer? Pues ¿cómo le vas a hacer? Porque tú tienes el manto, la identidad de Jesús. Tú eres, al ponerte el manto sobre ti y ser cubierto con ese manto, adquieres una nueva identidad. Y esa identidad te da a ti el privilegio de ser llamado, así como Jonatán, siendo hijo del rey, cede su manto a David. Ahora, ¿quién era el sucesor? Sí, cede como hijo tenía derecho al reino, tenía derecho a sentarse en el trono, y Jesús se quita su manto y te da el manto para darte el derecho de ser llamado hijo de Dios. En Colosenses, vamos a Colosenses 3, y fíjense lo que dice la palabra en Colosenses 3. Dice, si pues, es decir, hay un supuesto realmente, y aquí nos está confrontando el apóstol Pablo, si es cierto
que han resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Busquen las cosas de arriba primeramente, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pongan las cosas, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto ya está muerto. Habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mi vida ya no está aquí en este cuerpo, porque en cualquier momento un virus o cualquier cosa me puede quitar este cuerpo, ¿sí? Pero ahora mi vida no está aquí. Ahora mi vida está escondida en Cristo, en Dios, en los lugares celestiales. Por eso Él dice, ustedes están sentados en los lugares celestiales. Ten cuidado, tengamos cuidado en dónde ponemos nuestra vista, en dónde están tus ojos puestos, porque son la ventana por la cual Dios nos alumbra. Y por eso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, aquí nos dice tan claramente, ¿sí? Pongan sus ojos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos en el 12, es Colosenses 3:12. Vístanse, aquí viene otra vez, coge tu capa, toma tu capa que la tienes guardada yo no sé dónde. Jesús ya te intercambió su manto. Toma tu manto, dice, vístete con tu manto, dice, como escogidos de Dios, santos, santos, dice, y amados, eres amada, eres escogida, eres apartada. Santa quiere decir apartada. Estás apartada y eres muy amada, porque cuando tú entiendes cómo te ha amado Dios, lo que hizo Jesús y lo que le costó darte su manto, fíjate bien, de entrañable misericordia. Entrañable es que desde tus entrañas se mueve en tus entrañas esa misericordia cuando ves al mundo perdido. En lugar de estar diciendo maldiciones y estar maldiciendo a la gente, dice, en tus entrañas que tengas misericordia, así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y a través de sus pactos, siempre, siempre pensó en ti y pensó en mí. Que ahorita Él nos está dando ese privilegio. Dice, fíjense, ¿de qué nos vamos a vestir? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso es lo que nos vamos a vestir. Cada vez en la mañana cuando te vistas o cuando vayas a ponerte ropa especial porque vas a ir a algún lado, que ahorita ir al súper ya es de lujo, ¿verdad? Entonces, vístete. ¿De qué te vas a vestir? Cuando llegas al súper, llegas y ni siquiera ves a tu alrededor, ni las gracias le das a la cajera, ni al joven que está allí ayudándote. Vístete de gracia, de misericordia, de paciencia, que de tus entrañas se mueva esa misericordia. Y dice, sopórtense los unos a los otros. Y ya dijimos lo que es soportarnos, es cargar, carga con tu vecino, con tu hermano, con tu pariente, con el que te encuentres. Cárgalo, sopórtalo en estos tiempos en que está pasando por etapas tan difíciles, igual que tú y que yo. Sopórtalo, cárgalo, perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo te perdonó, así también háganlo por todas las cosas. Y vamos a saltarnos el 14 y nos vamos al 15.
Y dice, y la paz de Dios, cuando nos vestimos de esto, fíjense, hay 4 cosas que nos dice aquí, 4 mandatos. Primero, dice, la paz de Dios gobierne. Está hablando, no es automático. Tenemos que dejar que gobierne la paz en nuestros corazones, porque tenemos la opción, o gobierno yo o gobierna Dios. ¿Quién va a gobernar en tu corazón? ¿Le vas a ceder a Dios tu trono? Fíjate bien, porque dice, tienes que permitir que la paz gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Segundo, sean agradecidos. Da gracias en todo, porque si tú y yo estamos aquí, en este teléfono, en esta computadora o donde quiera que estés viendo esto, eres una persona sumamente privilegiada. Primeramente, porque es Dios el que te ha traído a que escuches esto, a que escuches su palabra, a que te presentes delante de Él, porque Él tiene algo muy importante que decirte, porque te ama. Y dice, tercero, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense, viva, habite, la palabra es viva. ¿Quién es la palabra viva? Es Jesús. Esta es su palabra viva, ¿sí? Ella debe de morar. ¿Y cómo va a morar? Si no la buscamos, no la leemos, no la escudriñamos, no nos deleitamos en ella. Que la palabra misma dice, abunde, more en vosotros en abundancia, porque esta palabra es la que nos va a enseñar, nos va a exhortar unos a otros en toda sabiduría, ¿sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos. Qué hermoso es esto. Aquí tenemos lo que tenemos que hacer. Y en cuarto lugar, dice, y haced todo en el nombre de Cristo Jesús. Todo el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque tenemos su capa, estamos revestidos de la capa de la identidad de Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y yo quiero que pienses una cosa. En este momento dice intercambio de mantos. Y entonces, pues Jesús, ¿qué se puso? ¿Qué se puso Jonatán? Porque si le cambió el manto, pues tenía que irse, no se fue desnudo. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso la ropa de David. David era un fugitivo porque Saúl lo quería matar y había puesto a todo el ejército, le habían dicho Saúl al ejército israelita, les dijo, si ustedes ven a David, lo matan. Eso es lo que había dicho. La ropa de David, fíjense, ¿qué es lo que hizo David y Jonatán? Jonatán le da su manto de hijo del rey a David, ¿sí? ¿Y qué se puso Jonatán? Las ropas de David. Si lo veían a Jonatán vestido de lejos, lo iban a lanzar una flecha o una lanza. ¿Qué le costó a Jesús darte ese manto, revestirte a ti? En esa cruz, Jesús se puso todo el manto de inmundicia
de tu pecado y de mi pecado. Se vistió de toda la inmundicia del mundo entero, de todos los pecados que acabamos de decir, de todo, fornicación, mentira, engaño, asesinato, todo. Ese trapos de inmundicia se vistió Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Dios mandó su juicio sobre la tierra, ese juicio que venía contra nosotros, ese juicio que iba, esa muerte que caía sobre nosotros, Él vio ese pecado, todo lo traía puesto Jesús, y sobre ese manto de inmundicia, sobre Jesús que se puso tu manto de inmundicia, cayó toda la ira y el juicio de Dios que venía para ti y para mí. Eso le costó ese cambio de mantos a Jesús, para darte ese manto, revestirte con ese manto de vida eterna, con ese manto de hijo del rey, con ese manto de realeza. Hagamos honor a ese manto. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque 3 veces oraste en el huerto del Getsemaní, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Quién se quiere poner ese manto de inmundicia, de perversión de todo el mundo, de todos los pecados del mundo? Pero finalmente escogiste obedecer. Ahora nosotros tenemos tu manto de justicia, ese manto radiante que nos hace realeza, nación santa, pueblo escogido por Dios. Vamos a obedecer, porque Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Vamos a obedecer como tú obedeciste y fuiste a la cruz cargado ese manto de inmundicia por nosotros. Gracias por el privilegio, que no deshonremos nunca ese manto con el cual estamos revestidos, impregnados de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.